Bueno, volvemos nuevamente con la segunda parte de lo que veníamos hablando, de la interpretación del hemograma y del metabolismo férrico. Les insisto, repasando el video anterior, que puede ser un poco complejo todo lo que les hablé sobre el equipo y cómo cuenta las distintas células. Les vuelvo a decir que están todos invitados, pueden ir en grupo si tienen alguna duda. En el laboratorio somos 6 docentes, 5 residentes y 3 licenciados que trabajamos todos los días en el laboratorio del hospital en el primer piso, así que a las órdenes, si quieren pasar por alguna duda o a conocer el laboratorio, sean todos bienvenidos. Siguiendo con lo que veníamos hablando, si nosotros nos posicionamos específicamente en la serie roja, vemos que el hemograma nos va a dar diferentes parámetros. Hablábamos, por un lado, del número de eritrocitos. Ese, en el contador hematológico que contamos en el hospital, nos lo va a dar la impedancia. Nos va a dar el número absoluto de eritrocitos que tiene esa muestra. Segundo parámetro, pero quizá el más importante por lo que nos va a significar, es la hemoglobina. La hemoglobina, ¿se acuerdan que la OMS define las anemias en función de este valor? Hablamos de anemia en el hombre cuando tiene menos de 13 gramos por decilitros de hemoglobina, teniendo en cuenta que el valor de referencia de normal de hemoglobina para el hombre es entre 13 y 15. Hablamos de anemia en la mujer que tiene menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina y menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada. Entonces, de acá recordar que la anemia es una enfermedad que se define por la concentración de hemoglobina, de ahí que cuando nosotros nos enfrentamos a un hemograma donde lo que estamos tratando de despistar es una anemia, es el primer parámetro que vamos a mirar, la hemoglobina. Mirando este parámetro ya hablamos de si tiene anemia y luego seguimos mirando el resto de los parámetros para poder tratar de clasificar esa anemia. El siguiente parámetro es el hematocrito, que simplemente es el volumen de los glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Este parámetro hoy en los cantadores hematológicos se calcula, no lo mide directamente, lo calcula, sí mide los glóbulos rojos, como dijimos, sí mide la hemoglobina, calcula el hematocrito, y luego vienen los índices eritrocitarios o índices hematimétricos de la serie roja. ¿Cuáles son estos índices? El primero es el volumen corpuscular medio, o VCM, que es el promedio del volumen de cada eritrocito. Es un parámetro muy estable en el tiempo, es un parámetro muy importante que el equipo mide, no lo calcula, lo mide, y que permite clasificar las anemias en normocíticas, microcíticas o macrocíticas. El volumen corpuscular medio normal está entre 80 y 100 femtolitros, por ende, cuando tenemos un volumen corpuscular medio menor a 80, hablamos de microcitosis o microcítica. Primero nos habíamos mirado la hemoglobina está descendido. Segundo, miramos el volumen, un volumen descendido, hablamos entonces de una anemia microcítica. Si el volumen está entre 80 y 100, hablamos de una anemia normocítica, y cuando este volumen es mayor a 100, hablamos de una anemia macrocítica. El segundo índice hematimétrico es la hemoglobina corpuscular media, o HCM, que es el valor medio del contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos circulantes. El valor normal es entre 27 y 34 picogramos y nos da una idea o identifica la cromía. Por ende, cuando este valor venimos de una anemia, porque vimos que la hemoglobina está descendido, microcítica, porque el volumen corpuscular medio está descendido, y tenemos una hemoglobina por debajo de 27, hablamos de hipocrómica.
Así entonces podemos concluir en una anemia microcítica hipocrómica. Si este valor está dentro de los rangos de referencia, hablamos de normocromía. El tercer índice hematimétrico es la concentración de hemoglobina corpuscular media, CCHM. Representa, como dice ahí, concentración media de hemoglobina de cada glóbulo rojo. Se mide en gramos por decilitros o en porcentaje. También nos habla de cromía o color de ese glóbulo rojo. El valor de referencia, omití poner la diapositiva, es entre 32 y 36 gramos decilitro. Cuando está por debajo de 32, hablamos de hipocromía. El cuarto, también todos estos índices hematimétricos, la concentración media de hemoglobina, el volumen y la hemoglobina corpuscular media, la podemos calcular con estos valores, como ven acá, que por ejemplo la concentración corpuscular media de hemoglobina de antaño lo hacíamos de esta forma, calculando la hemoglobina por 100 sobre el hematocrito. Hoy por hoy esto no existe, solamente se los puse para que vean que estos índices hematimétricos también se pueden calcular. Y como les decía, el cuarto índice hematimétrico, y muy importante, es el ancho de distribución eritrocitaria. ¿Qué significa esto? El ancho de distribución eritrocitaria sale del histograma de volumen corpuscular medio. Tenemos un volumen, tenemos un tamaño de glóbulos rojos. Este tamaño, por ejemplo, se ve con este histograma, y vemos que cuando todos los glóbulos rojos tienen un tamaño similar u homogéneo, este histograma va a ser fino, va a tener esta distribución. Este valor normal de ancho de distribución va entre 11,5 a 14,5 y nos habla de que la población de glóbulos rojos que se encuentran entre estos valores va a ser normal. Son todos iguales. En cambio, cuando hay diferentes tamaños, uno más chico, uno mediano, uno más grande, el ancho de distribución ya va a estar alejado del promedio. Se aleja, se ensancha este histograma. Y esto es el ancho de distribución eritrocitaria. A mayor ancho, mayor alteración o mayor número de glóbulos rojos de distintos tamaños, y eso se correlaciona con un dato de gran importancia que es lo que nosotros llamamos anisocitosis. Es decir, que del ancho de distribución eritrocitaria se observa así la anisocitosis, que corresponde, como dijimos, a que existen dentro de una misma muestra distintos tamaños de glóbulos rojos. También tenemos otros equipos que permiten un sistema óptico que lea el glóbulo rojo, ya no la impedancia, sino también el sistema de láser con que en el equipo que les mostramos anteriormente leía los glóbulos blancos, lee los glóbulos rojos, y es muy gráfico ver la distribución de los glóbulos rojos en estos 9 cuadrantes, donde lo normal va a estar colocado en este cuadrante del medio, y todo lo que vaya para arriba va a ser más chiquito, y todo lo que vaya para abajo va a ser más grande, todo lo que venga para la derecha va a ser hipocrómico, y todo lo que vaya para el otro lado va a ser hipercrómico, y así, en este caso, la empanada, que nosotros la vemos como una empanada, va a estar colocada en este cuadrante, va a ser normocítico, normocrómico, para acá microcítico, para acá macrocítico, para acá hipocrómico, para acá hipercrómico. De ahí surge el quinto índice hematimétrico, que es el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos. Es un nuevo parámetro que no todos los contadores hematológicos todavía lo tienen incorporado, pero nos da mucha información en lo que es el estado funcional del hierro en el glóbulo rojo. Terminando con el glóbulo rojo y hablando un poco sobre los leucocitos, como decíamos, tenemos 5
valores dentro de los leucocitos, que son las distintas poblaciones. Tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Se acuerda que nosotros los veíamos en la dispersión lumínica o en el sistema óptico. Estos serían los linfocitos, los monocitos y los neutrófilos. Y me interesa que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de alteraciones cuantitativas, las definiciones están expresadas en valores absolutos. No debemos mirar los porcentajes porque pueden inducir a error. Por ejemplo, si nosotros tenemos una leucocitosis de 7000, que es una leucocitosis normal, y nosotros tenemos unos linfocitos de 10%, nosotros no tenemos que mirar ese 10%, tenemos que mirar el valor absoluto de esos linfocitos. En este caso vamos a tener 700 linfocitos. Cuando nosotros tenemos 700 linfocitos, tenemos una linfopenia. Menos de 1000 linfocitos por milímetro cúbico, hablamos de linfopenia. En cambio, si tenemos una leucocitosis de 13.000, que ya sí estamos hablando de una cifra patológica, más de 10.500, 10.900 leucocitos es un valor patológico, del cual en estos 13.000 leucocitos el 40% son linfocitos. Si nosotros lo miramos así en valores relativos, eso no nos llamaría mucho la atención, pero cuando vamos al absoluto vemos que tiene 5.200 linfocitos y eso es una linfocitosis. ¿Por qué? Porque más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico hablamos de una linfocitosis. Así tenemos acá, que lo pueden mirar con tranquilidad, no les voy a leer uno por uno, cómo tenemos que hablar de las distintas alteraciones de la serie blanca, la leucocitosis, como hoy les decía, mayor de 10.500, una leucopenia cuando tenemos menos de 3.000, y así sucesivamente, lo leen tranquilos, pero simplemente recalcar y recordarles que es importante hablar de valores absolutos y no decir linfocitosis porque tenga 70% de linfocitos. Porque en realidad 70% en 3.000 leucocitos no es una linfocitosis, sino que es más bien, si hacemos la cuenta, sería una neutropenia. En cuanto a las alteraciones cualitativas, acá es donde es muy importante visualizar la lámina. Como mirábamos hoy al principio, cuando yo les mostré la imagen del hemograma, veíamos que el propio equipo nos pone alarmas que nos da la obligación de mirar esa lámina. Acá, cuando miramos la lámina, nosotros no podemos hacer conteos cuantitativos. Vamos a ver alteraciones cualitativas. Podemos sí hacer un conteo relativo. Nosotros vamos a contar 100 elementos, vamos a ir clasificándolos en neutrófilo, linfocito, monocito, etc. Y vamos a hacer un conteo relativo y vamos a corroborar si eso es parecido a lo que veíamos en la hematimetría. Pero también es muy importante decir que para la morfología el gol estándar es la visualización de la lámina. Por ende, siempre que aparezcan alarmas como los que pusimos acá, blastos, LUC, variable lymph, IG, que es granulocitos inmaduro, o callado, nosotros tenemos la obligación de mirar la lámina periférica para evaluar elementos patológicos, como en este caso puede ser un blasto, o linfocitos de irritación, como vemos acá, o las formas, o las distintas patologías que nosotros querramos despistar. Recuerden que la hematimetría nos da las alarmas y las deberemos de corroborar por la visualización de la lámina periférica. Acá tenemos la fórmula leucocitaria con las distintas imágenes que les va a venir bien para tratar de reconocer las distintas células que nosotros vemos habitualmente en el microscopio.
Y después tenemos lo que podemos nosotros informar en la lámina como una desviación a la izquierda, cuando existen formas inmaduras en sangre de los glóbulos blancos. Nosotros habitualmente no vemos los metamielocitos, los mielocitos, los promielocitos, y cuando vemos esto estamos obligados a poner desviación a la izquierda, mielemia, cuando hay predominio de metamielo y mielocitos, declarar y ser muy específico si vemos la presencia de blastos. Son todos elementos de gran importancia y para lo que nos sirve el hemograma en determinadas patologías hematológicas, o como les mostraba recién, linfocitos de irritación o linfocitos hiperbasófilos, los cuales nos llevarán de la mano a pedir otros exámenes para confirmar este diagnóstico. Por último, las plaquetas. Como ustedes ven, tenemos dos parámetros en nuestro hemograma de las plaquetas: el número de plaquetas y el volumen plaquetario medio. Muy importante tener en cuenta que las plaquetas muchas veces nos traen problemas en los hemogramas. Recordar que el valor de referencia para nuestro laboratorio puede cambiar, como decíamos, cada laboratorio tiene que tener sus propios valores de referencia. Nuestro valor de referencia es 150 a 450. Si tenemos una trombocitopenia, si el contador hematológico nos da que tenemos un descenso del número de plaquetas, debemos ser muy cautos y verificar realmente que estamos hablando de una trombocitopenia real o falsa, es decir, de una trombocitopenia propiamente dicha o de una pseudotrombocitopenia. Para eso es fundamental, una vez más, mirar la lámina. En una plaquetopenia, trombocitopenia o plaquetopenia verdadera, vamos a ver muy escasas láminas dispersas. En cambio, en el caso de una falsa trombocitopenia, vamos a ver acúmulos plaquetarios, vamos a ver plaquetas rodeando los polimorfos nucleares, vamos a ver distintas cosas que nos hagan sospechar que este conteo que tenemos en la hematimetría es incorrecto. Tenemos que tomar medidas, tenemos que repetir ese hemograma, pedir una nueva muestra. Podemos sospechar que haya microcoágulos en esa muestra que determinaron que tengamos acúmulos de plaquetas en el tubo, y tenemos que ser muy cautos a la hora entonces de informar una trombocitopenia. En cuanto a la realización de la lámina, existen criterios para hacer esta lámina. Cada laboratorio debe definir cuándo va a realizar una lámina. Muchas veces, como decíamos, ante alteraciones numéricas relevantes, ante alarmas que nos da el equipo, para corroborar estos recuentos plaquetarios bajos, para identificar alteraciones morfológicas como las que veíamos recién, como la desviación a la izquierda, como los blastos, o cuando tenemos alguna sospecha en que nosotros sí o sí vamos a mirar la lámina periférica. Esta lámina la podemos hacer en forma manual, como la hacemos acá, con dos láminas, colocando una gota de sangre, extendiendo esta gota, obtenemos un frotis. Este va a secarse al aire y a teñirse con Maigrun Ginza, y luego lo vamos a visualizar en el microscopio óptico. Recordar que existen, como decíamos muy al principio, también contadores hematológicos que ya en forma automática realizan el extendido y la tinción de la lámina. Luego vamos a mirarla, como decíamos, al microscopio óptico con aumentos progresivos de 10 a 100, vamos a ir aumentando. Primero vamos a hacer una visualización global de la muestra, si está bien distribuida. Luego vamos a mirar a 40, y en 40 vamos a hacer la clasificación relativa, vamos a contar 100 elementos y vamos a clasificarlos, y en caso de que alguna de esas células nos llame la atención o tengamos que ser más estrictos en mirar la presencia de un nucleolo o la presencia de gránulos, vamos a bajar al objetivo de 100 por para una correcta visualización de esa forma específica de célula que queremos identificar. Vemos que la lámina, como decíamos hoy, es el gol estándar de la morfología, de la citología
del hemograma, aporta elementos morfológicos y una vez más vamos a ser siempre muy estrictos en evaluar las 3 series. Vamos a mirar en el microscopio la serie roja, vamos a mirar los glóbulos blancos, vamos a contar 100 glóbulos blancos para hacer una clasificación cualitativa de esa muestra y vamos a mirar las plaquetas. Las 3 series tienen que ser visualizadas en la LAM. En la etapa posanalítica, como hoy les decía, vamos a hacer un informe. Ese informe puede traer ciertas consecuencias. La hematrimetría más la lámina, que van a complementar lo que se llama hemograma, más la clínica, sale el informe de hemograma y van a poderse desplegar un montón de otros estudios a raíz de ese informe que estamos dando. De ahí la importancia y la conciencia a la hora de informar con la mejor de las calidades y con la mayor de la seguridad este estudio, ya que trae consecuencias muchas veces importantes para el paciente, ya que va a ser sometido a distintas maniobras, a estudios para llegar a diagnóstico en base a lo que estamos informando. En cuanto al estudio de anemia, entonces, para redondear, hacemos el diagnóstico con la hemoglobina. Con el hemograma también en la anemia la vamos a clasificar en la severidad de acuerdo a ese número de hemoglobina. Luego la vamos a clasificar por el volumen corpuscular medio en micro, normo o macrocítica. Vamos a ver si esta anemia es pura e impura. ¿Qué significa esto? Si solamente está tocada la serie roja o si se acompaña de una alteración de la serie blanca y plaquetaria. Si se acompaña de una de estas dos alteraciones, vamos a hablar de impura. Ya no es solamente una anemia, sino que tiene una alteración de los glóbulos blancos o una alteración de las plaquetas. Y por último, importante ver si esta anemia es regenerativa o arregenerativa, para lo cual vamos a solicitar los reticulocitos. Para identificar luego el origen, vamos a solicitar otros estudios, y para identificar el trastorno causal. Los reticulocitos nos ayudan, en el caso de la anemia, por el recuento de estos reticulocitos. Si estos son bajos o normales, tenemos que hay una producción disminuida o ineficaz de los glóbulos rojos, vamos al BCM y volvemos a hablar de lo que veníamos diciendo hoy. Si este es bajo, es microcítica y va a corresponder. Aquí hay una deficiencia de hierro, es una de las anemias más frecuentes, o que hay una anemia inflamatoria crónica, o que hay una anemia por una alteración del metabolismo del hierro. Si el volumen corpuscular es normal, hablamos de una anemia normocítica, y puede ser una aplasia medular, o una anemia aplástica, o una anemia de la inflamación crónica, o distintas patologías de la médula ósea. Y cuando el volumen corpuscular medio está aumentado, hablamos de macrocítica, y esto va a corresponder, en la mayoría de los casos, a una deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico, que los vamos a solicitar en el laboratorio y los vamos a estudiar, o a un síndrome mielodisplásico, o anemias de las enfermedades de la hepatopatía crónica, o a otras patologías que ustedes irán viendo en el correr de la carrera, que van a dar un volumen corpuscular aumentado. Por otro lado, cuando esta anemia se acompaña de un recuento de reticulocitos aumentado, estamos hablando de una anemia regenerativa. No está la patología en la médula ósea, ni faltan metabolitos para formar el glóbulo rojo. Acá hay una pérdida de glóbulos rojos, una pérdida excesiva de estas células, que puede ser por una hemorragia aguda o por una hemólisis. Este es un esquema sencillo para ver cómo los reticulocitos nos contribuyen en clasificar esta anemia en regenerativa o arregenerativa. Los reticulocitos podemos hacer su recuento en forma manual o automatizada. Recordemos que son los glóbulos rojos que todavía tienen un remanente de ARN, no los podemos ver en el microscopio teñidos con
GIMSA, tenemos que hacer una tinción especial, en el caso de hacerla manual, vamos a usar el azul brillante de Crecil, que es un colorante que precipita en el glóbulo rojo, dejado en partes iguales sangre y este colorante en calor, media hora, realizamos un frotes y vemos esto. Estas células que tienen este precipitado adentro, que es el ARN, son los reticulocitos. Y ahí contamos entonces, si lo hacemos en forma manual, vamos a contar el valor relativo de reticulocitos. Si lo hacemos en el contador hematológico, que también lo podemos hacer, con un tubo especial donde está el colorante que les decía, vamos a tener un conteo absoluto de los reticulocitos. En cuanto a lo que hablamos del estatus férrico en el hemograma, hoy les decía que de acá sale lo que yo les contaba de los glóbulos rojos hipocrómicos, de esta gráfica, del hemograma importante, el volumen corpuscular medio, ¿se acuerdan que habla del tamaño? La hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina habla de la cromía, habla del color del glóbulo rojo, y el ancho de distribución eritrocitaria habla de la anisocitosis, habla de los diferentes tamaños que conviven en esa muestra de sangre. En cuanto al estatus férrico, al metabolismo férrico, vemos, vamos a hablar rápido de los nuevos parámetros. Los nuevos parámetros, como les decía, tenemos los glóbulos rojos hipocrómicos, que son el porcentaje de hematíes hipocrómicos, y corresponde al porcentaje de la población que tienen un contenido de hemoglobina está acá, menor a 28 gramos por decilitro. Este parámetro refleja la hemoglobinización de los hematíes en los últimos 120 días. Es un parámetro que mide para atrás qué está pasando en ese glóbulo rojo en los últimos 3 meses. ¿Esto por qué? Porque la vida media del glóbulo rojo es 120 días. Como les decía hoy cuando les mostré esta imagen al empezar este nuevo teórico, lo normal es hasta 3,5. Es decir, que esto se corra un poquito acá y que tengamos de esta población un 3,5% de estos glóbulos rojos hipocrómicos. Cuando este porcentaje aumenta, cuando tenemos 10, 20, 40% de glóbulos rojos hipocrómicos, lo que nos está informando, lo que nos está dando este dato, es que existe una deficiencia funcional del hierro. Este parámetro, como ya les conté hoy, todavía no está en todos los hemogramas, no está en todos los lugares, pero es un parámetro muy interesante, muy importante, que va a traer mucho de qué hablar y lo utilizan mucho los nefrólogos para evaluar un poco lo que es la medicación del paciente con insuficiencia renal en cuanto al aporte de hierro y al aporte de eritropoyetina. Otro nuevo parámetro muy interesante que en uno de los artículos lo vamos a analizar es la cantidad de hemoglobina del reticulocito. Este parámetro viene cuando realizamos el recuento automatizado de los reticulocitos. Este parámetro representa la cantidad de hemoglobina del reticulocito, refleja la disponibilidad del hierro para realizar la hemoglobinización en los últimos 2 días. Es muy sensible a cambios rápidos en la disposición del elemento hierro y tenemos que los valores serían, cuando tenemos menos de 29 picogramos, predice un déficit de hierro. Esto es un parámetro muy interesante porque es una foto instantánea de qué pasa hoy con el estado funcional del hierro en ese reticulocito, en ese glóbulo rojo que es inmaduro. ¿Y por qué 2 días? Porque los glóbulos rojos, porque los reticulocitos viven 2 días en la sangre y pasan a ser glóbulo rojo. Por eso, de estos 2 parámetros, el primero, el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos, nos viene a mostrar qué está pasando con el estado funcional del hierro
3 meses para atrás. En cambio, la cantidad de hemoglobina del reticulocito nos está hablando qué pasa con la hemoglobinización y con el estado funcional del hierro en los últimos 2 días. Es la instantánea de ese parámetro de ayer y de hoy, por la vida media del reticulocito. Claramente esto no es para que lo aprendan, ni mucho menos, es simplemente darles una información de parámetros que estamos tratando de implementar y que serán de utilidad, que vienen gratis en el hemograma y en la reticulocitosis y que nos pueden aportar muchas cosas a la hora de estudiar anemia, sobre todo la anemia en la enfermedad inflamatoria crónica. En cuanto al metabolismo hierro, ya entrando en esto específicamente, en el metabolismo del hierro, sabemos que tenemos 4 parámetros que hoy integran el metabolismo férrico en el laboratorio. La ferritina, la transferrina, el índice de saturación de la transferrina y la sideremia. Entendemos por ferritina la principal proteína de almacenamiento. Los valores de referencia están entre 30 y 300 nanogramos por mililitro, y cuando tenemos valores inferiores a 30 hablamos de un déficit muy importante de hierro. Recordar que la ferritina es una proteína que circula en pequeños volúmenes por la sangre. Es un parámetro que hay que tener mucho cuidado, porque cuando está bajo es claro y clarísimo que tenemos una ferropenia, que tenemos una alteración en los depósitos del hierro, pero también, y a recordar, que es un reactante de fase aguda, que muchas veces frente a cualquier inflamación, neoplasias, infecciones, tenemos un aumento de esta ferritina y simplemente por ser esto, un reactante de fase aguda. Entonces es un parámetro que es muy fiel cuando está bajo, pero cuando está normal o alto, no, a veces no nos sirve por esto que estamos explicando. Luego tenemos la transferrina. Esta es la proteína transportadora de hierro. Cada molécula tiene la capacidad de transportar 2 moléculas de hierro. Actualmente está expresada como TIBC y el valor de referencia está entre 150 y 350 miligramos decilitro. El índice de saturación de transferrina expresa la relación que existe entre el hierro circulante y este TIB, que es la capacidad total de unión al hierro. El valor de referencia es entre 20 y 50 con una media de 30%, valores menores a 16 traduce déficit de hierro. Por último, la sideremia, que expresa el hierro circulante en el plasma, muy variable, es un parámetro muy difícil de estandarizar en el laboratorio, está afectada por la ingesta de hierro. Podemos hoy comer un pedazo de carne y tener un hierro normal, y mañana nos varía mucho, es muy variable. Mañana podemos tener 2 días sin tener una ingesta de hierro y vemos cómo se modifica este parámetro. Los valores de referencia están entre 50 y 150 miligramos decilitro, y estos son los 4 parámetros que debemos recordar a la hora de hablar del metabolismo férrico. La etapa preanalítica de estos parámetros, acá sí es fundamental el ayuno, porque vamos a usar el suero. En el otro caso contábamos las células, por eso no era tan trascendente el ayuno. Acá sí, acá tenemos que tener un suero límpido para poder realizar estos estudios en los equipos automatizados del sector de bioquímica del laboratorio. Vamos a obtener la muestra en un tubo seco con gel separador, como ustedes ven acá, para lograr una buena separación del suero de las células que van a quedar por debajo. Debemos evitar la hemólisis, debemos evitar realizar este estudio en un suero ictérico, en un suero lipémico. Tiene que ser un suero límpido. Como decíamos, en el caso de la sideremia es muy estricta que la muestra sea de buena calidad para poder realizar una correcta dosificación de la misma. Y todo esto nos va a traer la importancia de ver que cuando existe de todos estos parámetros que veníamos hablando un balance negativo de hierro, esto nos lleva a una eritropoiesis ferropénica, y en el correr del tiempo completamos lo que es la anemia ferropénica. Esto es un proceso
que a veces lleva mucho tiempo hasta llegar a la anemia ferropénica. Vamos a ver rápidamente algunos casos para poder un poco plasmar todo lo que veníamos hablando. El primer caso es un paciente femenino de 54 años con antecedentes de consumo de AINE por artralgias, que consulta por fosfenos, acufenos, cefalea y mareo de 3 meses de evolución. Al examen físico se destaca una piel y mucosas hipocoloreada, uñas quebradizas, lengua depapilada y al examen cardiovascular se ve un ritmo regular de 110 ciclos por minuto. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaríamos? En el caso de esta paciente se solicitó un hemograma y un perfil férrico. Vamos a analizar un poquito qué encontramos en el hemograma de esta señora o qué sospechamos, qué esperamos encontrar. El hemograma, como decíamos hoy, como nosotros por la clínica y por lo que encontramos en el examen físico sospechamos una anemia clínica, la vamos a confirmar en el hemograma. Y acá vemos claramente, perdonen, que tiene una hemoglobina de 9,1, lo que nos habla de que tiene una anemia, y como decíamos hoy, luego de confirmar el dato de anemia, esta señora tiene menos de 12 gramos decilitros, por lo cual, según la OMS, esto es una anemia. El siguiente parámetro que vamos a ver es el volumen corpuscular medio, y vemos que tiene 72, por lo cual es una anemia microcítica, con una hemoglobina corpuscular media de 20, por lo cual es una anemia microcítica hipocrómica. Vemos los glóbulos blancos, 10.500 es un número normal, con valores absolutos de las distintas subpoblaciones normales, 200.000 plaquetas, por lo cual es una anemia pura. En cuanto al perfil férrico, en este caso la ferritina nos aportó muchísimo, porque nos dio 6 microgramos decilitro, menor de 15 nos habla de una evidencia absoluta del déficit de hierro. En este caso no actuó como reactante de fase aguda, nos dio bajo y nos sirvió mucho. La sideremia de esta señora era de 45, la transferrina de 400 y el índice de saturación de transferrina de 14%. Todos parámetros patológicos del metabolismo férrico, lo que nos pone en la pista de que estamos frente a una anemia microcítica hipocrómica por déficit de hierro. El siguiente caso es una paciente joven de 26 años, sexo femenino, cursando 24 semanas de embarazo, proveniente de un mal medio socioeconómico, y que en la paraclínica del primer control de embarazo se le destaca una hemoglobina de 10,5. Habíamos dicho que para la OMS, menos de 11 gramos por decilitro en la embarazada es una anemia. Ya esta paciente, desde el primer control del embarazo, tenía una anemia. ¿Qué le interesa conocer del resto del hemograma? ¿Usted solicitaría otros exámenes para evaluarla desde el punto de vista hematológico a esta paciente? Completamos el hemograma, vemos el hemograma y vemos que la paciente continúa teniendo una anemia, 10,5, se mantuvo, puede ser una anemia dilucional si ya estamos en una etapa avanzada del embarazo, tiene una leucocitosis de 12.000, esto es frecuente en el embarazo, con unas plaquetas normales. ¿Cómo es esa anemia? La anemia de 10,5 tiene un volumen de 79, una hemoglobina corpuscular media de 25, una concentración corpuscular media de 31,3 y un ancho de distribución de 16%. En cuanto al perfil férrico, vemos una ferritina de 31, una sideremia de 69, transferrina de 380 y índice de saturación de 20%. Entonces estamos frente a la anemia de una embarazada, donde no tiene grandes alteraciones, pero sí ciertas alteraciones de la serie roja, la leucocitosis es esperada para el embarazo, y algunas alteraciones del perfil férrico, lo cual podemos pensar que, como viene de un mal medio socioeconómico, esta paciente ya debería de estar recibiendo
un aporte de hierro que se hace en nuestro país, ya es meta asistencial hacer aporte de hierro al embarazo, debemos ser muy cautos y tener mucho en cuenta esto a la hora de interpretar y cómo hacer el seguimiento del embarazo, de la anemia en la embarazada. El tercer caso, para terminar, hablamos de un paciente de sexo masculino de 56 años que tiene una insuficiencia renal crónica, paciente en régimen de hemodiálisis y que de control permanentemente le están realizando hemogramas. Tenemos que el hemograma en la hemoglobina tiene 9,7, con un volumen de 83, una concentración, una hemoglobina corporal media de 29, un ancho de distribución de 17, y acá vemos cómo tiene glóbulos rojos hipocrómicos de 10%, que habíamos hablado que hasta 3,5 es normal, está aumentado ese valor de glóbulos rojos hipocrómicos, con 11.000 leucocitos y 200.000 plaquetas. En cuanto a la función renal, vimos que hay una alteración de la creatinina y de la urea, en el ionograma hay un discreto aumento del potasio, y en cuanto al metabolismo férrico, vemos como tiene una ferritina de 520, aumentada, una sideremia de 60, una transferrina de 160 y un índice de saturación de 38. Recordar algo muy importante. La anemia de la insuficiencia renal crónica es multicausal. Hay una producción inadecuada de la eritropoyetina, que se acuerdan que es la hormona que segrega el riñón, con una actividad proliferativa reducida de los precursores eritroides de la médula ósea, con una vida media acortada del glóbulo rojo y con un descenso en la disponibilidad del hierro. Por la inflamación que hay en esta médula ósea, por toda esta enfermedad, hay un descenso en esta disponibilidad del hierro, hay una alteración en el estado funcional del hierro, por eso está aumentado el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos. Estos pacientes se tratan, por un lado, con eritropoyetina, ya que sabemos que el riñón es el productor de esta hormona y no la produce porque es un riñón que tiene una patología. Es fundamental el monitoreo del estado del hierro en estos pacientes, y acá es donde vuelvo a insistir, donde el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos es un buen parámetro para medir el estado funcional del hierro en los últimos 3 meses, porque decíamos que la vida media del glóbulo rojo es de 120 días, 3 meses, por lo cual estamos viendo lo que pasa en 3 meses para atrás. A recordar, en suma, la etapa preanalítica es crítica para obtener resultados de calidad cuando nosotros realizamos cualquier estudio de laboratorio, en este caso puntual el hemograma. El hemograma está constituido por la hematimetría y la lámina periférica. El análisis de los leucocitos siempre debe de hacerse teniendo el informe teniendo en cuenta valores absolutos de cada una de esas poblaciones leucocitarias. La anemia se define por el nivel de hemoglobina. Se cuenta con nuevos parámetros para evaluar el estado funcional del hierro en la hematimetría y en los recuentos reticulocitarios automatizados, y el perfil férrico debe interpretarse siempre en el contexto clínico del paciente y conociendo, como decíamos hoy, las limitaciones del mismo. Muchas gracias. Les ponemos acá una cantidad de bibliografía para que puedan consultar, y como les vuelvo a decir, cualquier cosa estamos a las órdenes en laboratorio. Muchas gracias y espero haber sido lo más clara posible. Que pasen muy bien.